Existe la urgencia de enfrentar los problemas de una iglesia en crisis, una crisis plagada de escándalos, abusos a menores y críticas a una institución que no ha realizado cambios ni tomado fuertes decisiones. Según varias encuestas, la iglesia estaría perdiendo terreno importante en el mundo. Muchos exigen que cambie, pero ¿lo ha hecho? ¿Es infinita la resistencia de esta institución? Lo más grave es el manto de secretos e impunidad que por años se ha tendido, manto que ha cobijado a hombres que en vez de ser denunciados ante los tribunales, fueron invitados a una vida de silencio, removidos de sus puestos o instituciones en las que se encontraban. El abuso a menores siempre es inaceptable. Es peor si el victimario goza de la confianza total de sus víctimas. Es por esto que algunos de los daños que ha afectado a la iglesia son la pérdida de fieles, de influencia, credibilidad y de donaciones. A una institución que dicta pactos morales, ¿se le debe exigir los más altos estándares de conducta? ¿Qué tan profundo es el cambio que ha realizado la iglesia? ¿Cómo se sale de esta crisis? Son algunas de las dudas que responderá Dr. File en Mentiras Verdaderas. Dr. File, repito la pregunta. ¿La Iglesia Católica está enfrentando su mayor crisis moral, la peor en su historia? La peor en su historia contemporánea, porque han habido otros grandes escándalos. Por ejemplo, el gran cisma de Occidente del siglo XIV, donde la Iglesia se dividió entre dos papas, el Papa de Roma y el Papa de Aviñón, fue quizá uno de los más grandes escándalos de la Iglesia Católica, porque no podía haber solamente dos sucesores de Cristo en la tierra. Ese cisma del siglo XIV fue un escándalo tremendo para la cristiandad. Pues bien, hoy día estamos viviendo un cisma también, al existir dos papas, el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Y aunque todos, muchos creyentes y fieles quieren buscarle la vuelta, y en realidad, bueno, cada uno que lo interprete como quiera, desde su punto de vista religioso, pero desde el punto de vista histórico y filosófico, lo que está ocurriendo hoy día en la Iglesia es una crisis que se refleja en la existencia de dos papas al menos vivos, aunque el primer papa obviamente es Benedicto. Ahora, la razón de la renuncia de el primer papa es Francisco. La razón de la renuncia de Benedicto XVI, afortunadamente me llegaron las cartas secretas de Benedicto XVI, libros prohibidos en nuestro país. Sin embargo, me llegaron, y una de las causas por las cuales Benedicto XVI renunció, es por la red de corrupción y de pedofilia que hay en el interior de la Iglesia Católica. Uno tiene que decir eso. Esto es tremendamente revelador, Cristian, porque siempre estaba en las respuestas más oficiales una situación más ligada a su precariedad de salud, a su imposibilidad de estar viajando por el mundo permanentemente, llevando el mensaje del Vaticano, el mensaje de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y que, claro, su avanzada edad no le permitía. No es tan así, ¿no? No es tan así. Recordemos que estos acontecimientos son multifactoriales. Hay muchas causas y motivos que significaron y que llevaron a Benedicto a renunciar. Hay muchos. O sea, en el fondo estamos hablando de una causa política. Causa moral. En este sentido, al menos en este aspecto que vamos a hablar hoy día, es una causa que tiene que ver con con lo que dije, con esta crisis moral de la Iglesia Católica y particularmente de una red de sacerdotes que durante mucho tiempo han abusado de los niños. Entonces, uno se tiene que preguntar algunas cosas porque ¿cómo es posible que esto ocurra? Y uno tiene que recordar al menos algunos pasajes de la historia para ir comprendiendo, antes de ver algunos casos emblemáticos de abuso y de corrupción moral. Pero
Mira, en la antigua Grecia, en los tiempos de la Ilíada, de la Odisea, e incluso más allá en los tiempos helénicos, era frecuente, más bien dicho, la relación de hombres con menores, con adolescentes, homosexuales, es decir, del mismo género. Era una institución social, se practicaba frecuentemente. Era permitido. Era permitido, y uno lo tiene que dejar claro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de Júpiter con Ganímedes, pinturas griegas antiguas que reflejan. Estos son vasijas de hombres con niños en la antigua Grecia. ¿Por qué? Bueno, porque se decía que esta relación de amor con los muchachos podía significar una importante educación en los valores del honor, de la lealtad, del valor. Entonces, se permitió históricamente esto en Grecia. Fíjate tú que Alejandro Magno también practicó esto en aquel tiempo. Temístocles, el gran héroe ateniense, también. La Academia Clásica, también. Entonces, es parte de la historia. Y era una institución social en aquel tiempo, como muestran estos antiguos grabados. Era una institución social. Ahora, hay que decir una cosa, porque es verdad que era una institución social, pero al mismo tiempo, estas prácticas que en nuestra definición actual se llaman pederastia y pedofilia, fueron también y significaron una gran controversia moral en aquel tiempo, a pesar de ser una institución social. Se reflejó en muchísimas obras de teatro, se reflejó en la pintura, también todo lo que eran los Juegos Olímpicos, que eran de hombres. Los hombres entrenaban desnudos. Entonces se prestaba para alianzas, para fortalecer los lazos entre hombres. Bueno, lo que estamos viendo aquí, estas son imágenes grabadas de recuerdo de la Academia Socrática, de Sócrates con muchos niños. Se practicaba eso, y también porque la mujer estaba relegada en aquel tiempo a la casa y con suerte podía salir un poco también. Una clase inferior la mujer en aquel entonces. Yo siempre he dicho, pienso que la mujer ha avanzado más en los últimos 50 años que en toda la historia. Que en toda la historia, salvo en la primera gran civilización de la historia, que fue la civilización del Valle del Indo, del profeta Krishna, donde el hombre y la mujer estaban en igualdad gemelar. Pero desde aquel tiempo, hace 5000 años, la mujer siempre fue de segundas, terceras, cuartas y quintas clases hasta los últimos 50 años de nuestra historia. Por lo tanto, estamos viviendo una época que no es la época que están viviendo en aquel entonces de Grecia. Ahora, toda esta práctica, para que la gente en casa lo sepa, se practicó durante mucho tiempo hasta que llega el cristianismo y la enseñanza de Jesús. Y particularmente fue el emperador Justiniano I el Grande, en el siglo VI, que definitivamente acabó con toda esta institución de prácticas, homosexuales en estos sentidos que estamos hablando. Entre adultos y niños. Entre adultos y niños. Las acabó porque también el cristianismo se había opuesto. Y me permito, porque nosotros vamos a entrar en casos de abuso sexual, de abuso de niños. De abuso de poder. De abuso de poder. Y me permito, esto es tremendamente importante, porque ¿por qué Justiniano acabó con esta institución social? Simplemente por las palabras de Jesús, que me permito leer, querido Ignacio y amigo, muy breve. En Mateo 18 dice lo siguiente: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esas son palabras de Jesús. Es decir,
aquellos niños que se acercan a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la iglesia. Y que alguno se aprovechara de la inocencia de esos niños. Jesús dijo, mejor ponerle al cuello una piedra de molino de asno y tirarlo al mar. Según esto, estos son crímenes que merecen que se vayan a la otra vida. No exiliarlos, no meterlos en un convento. Las palabras de Jesús dicen eso. Mateo 18, amigos. Por eso Justiniano acabó con esta institución. Sin embargo, mira, claro. Entonces las palabras de Jesús, si uno las lee, son claritas. La pena máxima. La pena máxima. ¿Y qué se hace ahora? Ni pena de muerte tenemos en este país. Ni pena de muerte hay en este país. ¿A quién se quiere proteger? Sin embargo, de aquel siglo VI, todo siguió. Entonces se prohíbe, pero esta práctica sigue realizándose en la oscuridad. Y particularmente en la oscuridad de la Iglesia, en la oscuridad del Vaticano y en la oscuridad de las aristocracias y noblezas vinculadas a la religión. Se siguió practicando por muchísimo tiempo hasta el día de hoy, pero en la oscuridad. Por eso vale la pena recordar al menos un caso emblemático de un hombre de iglesia que hizo estas prácticas de carácter abusivas. Y hay que partir con un grande en este sentido, como es el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, Rodrigo Borgia. Siempre recuerdo un pasaje de Mario Puzo que dice que el Papa Alejandro VI fue el primer don de la mafia italiana, para que uno se magnifique, digamos, uno se imagine. Pero bueno, Alejandro VI lo que hizo fue, en un pasaje de su vida, tomó a su hijo César Borgia y a Lucrecia Borgia y, según cuenta la historia, los convenció para que yacieran juntos frente a él mismo. Entonces Lucrecia Borgia y César Borgia, hermanos de 13 y 17 años, tuvieron relaciones frente a su padre. Frente a su padre y en el interior del Vaticano. Entonces, me permito, mira, ¿qué nivel de aberración es ese? Los argumentos que le dijo Alejandro VI. Alejandro VI le dijo a sus hijos: somos una familia, la familia más eminente de la cristiandad, y estamos destinados a salvar a una multitud de almas. Las grandes obras, entonces, queridos hijos, se requieren grandes sacrificios. Faraones egipcios, citó Alejandro VI, desposaban a sus hermanas y hermanos para preservar la pureza de la sangre. Ahora lo tienen que hacer ustedes. Eso, propiamente tal, es la inclinación oscura a ver niños en actos de grandes. O sea, con la finalidad de preservar el linaje, ese papa es capaz de generar semejante aberración. Sus propios hijos, adolescentes, teniendo sexo frente a su propio padre. Al analizar los argumentos que Alejandro VI ocupó, uno puede observar claramente que él tenía una enfermedad, tenía la psicosis. Es decir, había perdido su contacto con la realidad completamente. Y también vale la pena recordar todo lo que dijo Maquiavelo de Alejandro VI. Alejandro VI no hizo nada más, según las palabras del mismo Nicolás Maquiavelo, no hizo más que engañar durante toda su vida. Y siempre halló métodos para aquello, capítulo 18 de
el príncipe de Maquiavelo, e incluso condenó a sus propios hijos a una relación incestuosa que le generaron problemas psicológicos a Lucrecia y también a César Borgia porque se enamoraron entre hermanos. En fin. Qué brutal. Son brutales. Ahora, esto que se reflejó en este Papa, tiene también cifras actuales. ¿Cuál es la realidad en cifras de la pedofilia y de los abusos en la Iglesia Católica? Eso es un dato muy importante. Y aquí tenemos dos grandes estudios. El estudio de la Iglesia, que te dice, según los datos oficiales de la misma Iglesia, que hay 2% de personas que abusan de menores, 2% de sacerdotes. En casos comprobados y de público conocimiento de abuso sexual. Así es. Eso equivale a unas 8.300 sacerdotes, obispos, cardenales, según los datos de la Iglesia, porque la Iglesia tiene unos 415.000 sacerdotes. Pues bien, según esos datos, 8.300 sacerdotes, el 2% está metido en casos inmorales. ¿Ya? Ese es el dato 1. Puedo decir la otra cuenta, la cifra no contada públicamente o la que honestamente es la que más nos interesa, ¿no? Es la que más les interesa y eso responde a ciertas investigaciones muy serias de parte de investigadores españoles particularmente. Y según estas cifras, pues bien, de esos 415.000 sacerdotes, el 40% de ellos vive en la abstinencia, es decir, viven como tienen que vivir. En celibato. En celibato. Sin embargo, el 60%, según estos datos, mantiene relaciones sexuales de modo habitual o esporádico. ¿60%? Según estos datos que salen de España, de fuentes investigativas. Ahora, de esos, es decir, son 249.000 sacerdotes que, según esto, practican relaciones sexuales esporádicas o habitualmente. Ahora, de esos, el 26% lo hace con menores. Es decir, 64.000 personas, según estos datos, abusan de menores. Ahora, qué increíble. De todos estos, de 60%, el 12% es exclusivamente homosexual. Es decir, 30.000 sacerdotes son homosexuales. Y un 7% de ellos realizan abusos graves contra menores, lo que equivale a 17.500. Entonces, uno está viendo lo que se ha visto durante mucho tiempo. Dos iglesias. Un 40% de sacerdotes buenos que están siguiendo el mensaje de Cristo y un 60% que siguen el mensaje del adversario, del gran imitador, querido Ignacio, en el interior de la iglesia. La balanza ni siquiera está equilibrada. Según estos datos, mira, son datos referenciales. Quizá uno muy poco y el otro exagera mucho. Saquen el promedio. ¿Sabes qué, Cristian? Pero basta uno en todo caso para ya ser una aberración, querido Ignacio. Porque lo hemos hablado en este mismo programa. El abuso sexual a un menor es condenable en cualquiera de sus nomenclaturas, especies o características. Pero cuando se trata de un sacerdote, es aún más grave. Y no lo digo por un aspecto estrictamente relacionado a la moralina, ¿no? Es muy grave porque es abuso de poder. Utilizando los artilugios seductores de muchas veces niños confundidos que necesitan un guía espiritual, que necesitan respuestas, problemas grandes que a veces se han sufrido a nivel familiar. El mismo caso de Caradima, que ya me imagino que lo vamos a tocar, ¿no? Todos los niños que se le acercaron, jóvenes,
en la iglesia del Bosque, varios de ellos venían de realidades familiares muy complicadas, en busca de respuestas. Y ese abuso de poder es lo más condenable de todo. Según estas cifras, Porque querida las Ignacio. víctimas caen rendidas. Así es, así es. Es un abuso incluso. Por eso se está utilizando la imagen más pura para la cristiandad que alguna vez uno se ha imaginado, que es la imagen de Cristo. Y sobre la base de esa imagen, el adversario opera. Las fuerzas de la oscuridad, querido Ignacio, están ahí mismo, levantando grandes templos y escondiendo la maldad. Según estos datos que nosotros tenemos, fíjate tú que el 95% de los sacerdotes se ha masturbado. Entonces, cuando uno ve estos datos, claro, para cualquier normal persona es normal, pero estamos hablando de sacerdotes llamados a la abstinencia y llamados a la santidad. La santidad es un ideal de hombre de Occidente. El héroe es otro ideal de hombre también. Entonces, son los datos. Y por eso, el último tiempo, un 20% se ha ido secularizando de la iglesia. Recuerdo a Tupper, que se salió de la iglesia hace poco tiempo. Punto. Y él era un ejemplo, al menos fue un ejemplo mientras duró, y después dijo, bueno, me salgo de la iglesia. Es mucho más honesto. Es más honesto. Pero no es honesto. El segundo caso que vamos a revisar, que nos va a llevar a todo lo que es el llamado caradima de los Estados Unidos, que se llama Bernard Law, el cardenal campeón entre los prelados encubridores de todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que fue precisamente uno de los países donde se explota todos estos escándalos. El primer gran destape. El primer gran destape en Estados Unidos, en otras partes también. Comenzaron todos los destapes, a fines de los 90, principios del 2000, comenzaron. Pues bien, este personaje que se llama Bernard Law, cardenal, fue y asumió la archidiócesis de Boston en 1984. Que es la archidiócesis con mayor cantidad de fieles en Estados Unidos, 362 parroquias y 900 sacerdotes bajo el mando de este hombre que está acá. La política de él fue siempre tratar los asuntos internos de manera interna, como bien lo pregonaba Darío Castrillón. Secretismo. Secretismo. La ropa sucia se lava en casa. Así es. Sin embargo, cuando comienzan las denuncias contra Bernard Law, lo obligaron, la justicia estadounidense lo obligó a abrir los archivos de la archidiócesis de Boston desde 1984 hasta el año 2002. ¿Qué se encuentra ahí, doctor? Se encontraron, querido Ignacio, más de 5.000 casos de abuso sexual contra menores y 250 sacerdotes involucrados en Boston, Estados Unidos, y todo protegido por Bernard Law. ¿Ningún procesado? Hasta ese minuto no. ¿Ningún condenado? Hasta ese minuto no. Pero vale la pena recordar a quiénes encubrió este hombre. Y uno tiene que hablar de John Johan, que murió en el año 2003. Nació en 1935 y murió en el año 2003. Mira. John Johan. Pues este hombre, sacerdote, fue acusado de violar a 130 niños. Qué locura. ¿Y sabes dónde ocurren estas cosas? En los seminarios sacerdotales, en las escuelas y en los orfanatos.
Ahí es donde ocurren los abusos sexuales, ahí es donde está radicada la crisis. Pero imagínate también con huérfanos. O sea, el huérfano no tiene ni mamá ni papá. Y este hombre que vemos en pantalla fue quizá el mayor condenado de este caso en términos de lo emblemático que fue, porque se le reconoció. Murió en la cárcel, en prisión, en el año 2003 y lo esperaban 130 procesos más. Ese tiene más años en el infierno que otros que conozco. Pues bien, Qué impresionante. Bernard Law lo trató simplemente como un pecador. Entonces, si lo trata de pecador, quiere decir que está pensando en las prácticas griegas y de otros países también. El mundo musulmán también tiene prácticas derivadas de estas, lo que hoy día para nosotros es el abuso sexual. Pero si Bernard Law lo trata de pecador simplemente, quiere decir que, bueno, que no consideraba que era un delito. También otro caso emblemático que fue cubierto por Bernard Law fue Paul Shenley. Paul Shenley, se habla del festín del horror de Paul Shenley. Amparado, aquí está en pantalla, este cura de las calles se llamaba. Le decían el cura de las calles porque caminaba por las calles conversando con niños, pobres, huérfanos, y lo que hacía era un festín de horror autorizado por Law, que consistía en sodomizar y en violar a niños. Ese hombre fue denunciado por Gregory Ford, cuando Gregory Ford tenía 24 años y sostuvo que este hombre lo violó durante 6 años a un niñito. Uno de los tantos casos donde en la parroquia Juan Evangelista de Boston. ¿En qué lugar específicamente? En el confesionario, en los baños y en la rectoría. Así es la historia, así es la verdad de lo que ocurre. Y todo esto protegido por Bernard Law. 818 documentos presentados por el abogado que actuó contra este hombre acreditaron las felonías que realizaba. Y fue condenado a prisión en el año 2010. Sin embargo, Demasiado tarde, doctor Fagel. el daño que se hace. Mira, los niños, En 2010, imagina. por ley cósmica, querido Ignacio, por ley cósmica, los niños son puros hasta los 14 años. Hasta los 14 años son puros los niños. Si alguien busca culpar a un niño, no, el niño no es culpable, es el padre y la madre. Pero el niño no es culpable hasta los 14 años, de nada. Es víctima, ¿sí? Es víctima siempre. Hasta los 14 años al menos. Entonces cuando uno se enoja con un niño, mira este delincuente que anda robando. Es culpable los padres y es culpable la sociedad. Pero el niño no. Esos tienen salvación. Después no. Después es distinto. Pero lo que ocurrió en este caso de Paul Shenley fue que Bernard Law, hay documentos y cartas donde él dice, bueno, te reconozco tu servicio prolijo con la iglesia, de propagar la fe de Cristo, a pesar de tener algunas dificultades. Bernard Law le dice a Paul Shenley, las pequeñas dificultades era que hacía un festín sodomita con los niños más
débiles de la sociedad. ¿Cómo es posible que la Iglesia en algún minuto cree que es capaz de meter toda esta basura bajo la alfombra y como que nadie se va a enterar? Es que es la ley del secretismo, pues. Todo esto, piensa tú que desde Justiniano I, que lo prohibió, se siguió practicando en la oscuridad y bajo la ley de simplemente no contar nada para que nadie supiera, pues. Abusos de menores y cómo durante tantos años la sociedad civil se mantuvo al margen de la posibilidad de enjuiciar, condenar y sobre todo de discutir de estos temas. El desenlace de la historia de Bernard Law, el caradima de los Estados Unidos, es, bueno, no sé, irónica, por decirlo, calificarlo de alguna forma, porque hoy día se encuentra protegido en una basílica en Roma. ¿Este tipo no está preso? No, no está preso Bernard Law. Se encuentra protegido en una basílica en Roma. Sin embargo, el Papa Francisco, cuando lo vio, le prohibió volver a pisar el Vaticano a ese hombre. Y está viendo para meterlo también en un convento de clausura total. Pero si es el vicario de Cristo, tendría que ponerle una piedra de molino de asno en el cuello y tirarlo al mar. O más fácil, meterlo preso. O más fácil meterlo preso. Así de simple. Así de simple, querido Ignacio. Ahora, eso ocurrió en Estados Unidos, pero también ha ocurrido algo tremendamente delicado en México, con un caso que tenemos que tocar, que es el caso de Marcial Maciel. Emblemático. El llamado el protegido del Vaticano. Y también el fundador de los Legionarios de Cristo. Exacto. Porque las primeras denuncias contra este personaje datan de 1997, cuando 8 exmiembros de los Legionarios, bueno, lo acusaron públicamente de haber abusado sexualmente de ellos. 97, 98, 99, 2000, 2001, hasta el año 2002. Año en que se destapó esta cuestión del caso de Marcial Maciel. Porque el 15 de abril del año 2002, en el programa Círculo Rojo de Canal 2 Televisa, se destapó todo el caso. Y se presentaron, bueno, una serie de antecedentes de los abusos que él cometió, particularmente con 2 niños, Juan José Vaca y Óscar Sánchez. Los obligó a masturbarlo. Por lo tanto, tan pronto esto se destapa, Televisa sufrió tremendas presiones de políticos, hostigamiento social de todos los legionarios y, por cierto, un importante boicot comercial por haber tocado esta figura que era prácticamente un santo, los Legionarios de Cristo, y sobre todo vinculados a las élites económicas de los países. Exacto. El poder. El poder. Claro que el boicot terminó pronto porque se dieron cuenta que en realidad no podían defender una causa perdida. En el año 2009, el mismo New York Times presentó a una señora de 26 años, que no tenía 26 años, pero se llamaba Norma Hilda Baños, que ya por el 1990 fue una mujer con la cual Maciel tuvo una hija. Los niños de Maciel, tiene hijos Maciel. Qué locura. Y después, el mismo marzo del 2010, en Noticias MBS con Carmen Aristegui, también se presentan otros 2 hijos más de Maciel, que eran Omar y Raúl González. 3 hijos. 3 hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió según las declaraciones de Omar y Raúl González? Fue que Maciel abusó de ellos
sistemáticamente durante años. Abusó sexualmente. Abusó de sus propios hijos. Y Maciel también era adicto al Demerol y a la morfina. Por lo tanto, Un tipo enfermo. son personas que están enfermas. Que uno tiene que decir, ahora, son enfermos y son tremendamente malos, pues. Abusivos, inmorales. Y piensa tú lo que fue, porque los legionarios de Cristo tienen 43 instituciones de estudio, 175 colegios en el mundo, más de 4 obispos, 923 sacerdotes, 24 países están los legionarios de Cristo, incluidos en nuestro país, y 122.000 estudiantes. Qué locura. Bajo, bueno, por la institución fundada por este hombre. Durante muchos, digamos, piensa tú que estas denuncias fueron en el año 1997. Debieron pasar más de 10 años. Porque ¿qué es lo que hizo en gran medida la comunidad de los legionarios? Lo protege. Lo protegió. Pero en el año 2010, en el marzo del 2010, la Legión reconoció los abusos y se distanció de Marcial Maciel. Sin embargo, mira, existe una máxima, queridos amigos. El pueblo siempre va a seguir a sus líderes. Y si sus líderes se portan mal, que no les extrañe que se porten mal el pueblo. Si los líderes roban, son corruptos, el pueblo va a robar y ser corrupto. Entonces cuando uno ve la delincuencia, claro, es terrible la delincuencia, que hoy día los portonazos, desatada, este Estado fracasó con la delincuencia, pero es porque también arriba los que mandan se portan muy mal y eso lo imita el pueblo. En el caso de los legionarios de Cristo lo mismo, pues. Porque hay un ejemplo que nos afecta a Chile. Y eso tiene que ver con el caso del cura favorito de la élite chilena, que es John O'Reilly. John O'Reilly, sacerdote irlandés que llegó a nuestro país en 1985 y que al manifestar abiertamente, bueno, una proclive a todo el régimen del general Pinochet, no lo cuestionaba, le cayó bien a la élite conservadora y principalmente de derecha de nuestro país. Entonces se transformó en un gran recaudador de dineros y se hizo amigo, bueno, de connotadas gente muy importante de nuestro país, tremendamente importante. Mientras sacerdotes de la Vicaría de la Solidaridad arriesgaban su vida luchando por esclarecer casos de violaciones a los derechos humanos. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda era John O'Reilly. Y, como te digo, muy bien vinculado con personas, bueno, que forman parte de las élites de nuestro país. Y obviamente muy vinculados a todos los sectores de derecha. Este es un cura de derecha en ese sentido, de la derecha política. Amigos de muchísimos políticos de derecha. Oficiaba grandes misas. Estuvo en el Colegio Apoquindo y en el Colegio Cumbres. En el Grange también. Sin embargo, el 21 de noviembre del año 2014, el sacerdote fue condenado a presidio menor en su grado máximo, esto es 4 años y 1 día, por el abuso sexual reiterado contra una menor del Colegio Cumbres y exalumna, condenado. Así es, querido Ignacio. Condenado. Es bien impresionante, doctor File, los antecedentes que están sobre la mesa. Porque cuando se hace un recorrido completo, por un lado,
con la información desclasificada, la información que estuvo fondeada, escondida la basura bajo la alfombra durante tantos años, más las investigaciones de las cuales estamos atentos, ¿no? Que uno puede ver por la prensa, la literatura que se va escribiendo, cuando se pone todo sobre la mesa y el análisis histórico que se está haciendo acá, doctor Feil, es bien desmoralizante todo esto. Crisis moral profunda, tan profunda como el cisma que vivió la Iglesia Católica en el siglo XIV, lo que se está viviendo hoy día. Por eso se necesitan, de alguna forma, sanación de origen divino, queridos amigos, un libro que trajimos para regalar. Sanación de origen divino requieren, porque John O'Reilly también estuvo en las monjas, en el Villa María. También fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Finisterra. Presidió matrimonios. Fue defendido por Luis Hermosilla, un abogado tremendamente connotado y perdió el juicio, pues. Porque los abogados hacen lo que pueden, pues. Pues los abusos ocurrieron entre marzo y diciembre del año 2010. Marzo a diciembre. Durante todo el año escolar del año 2010, una niñita del Colegio Cumbres fue abusada por este hombre. Y también desde marzo a julio del 2012 siguió abusando de ella. La justicia operó y lo condenó. Y se le prohibió relacionarse con menores de edad a perpetuidad. A este hombre que se ve en pantalla. Vivió en libertad, bueno, está viviendo en una libertad vigilada por la irreprochable conducta anterior. Sin embargo, ahora recién, el 21 de agosto, el gobierno, el Estado chileno revocó su residencia. ¿Qué significa eso? Significa que tan pronto cumpla la pena, se va del país este hombre. Estos hombres se tienen que ir del país porque contaminan a nuestro país. A pesar de estar combinados, bueno, y contaminan a élites también. El problema es que en otro país puede seguir haciendo lo mismo. Pero que se vaya a Irlanda y que lo haga en su país. Que no lo haga en nuestro país. Porque ya suficiente daño ha hecho desde 1984 a la fecha. Entonces... Es que donde lo haga aberrante, este tipo tiene que estar privado de libertad. Bueno, ahí están los tribunales eclesiásticos que los mandan a conventos, como Caradima y otros tantos, pues. En la práctica este es un tipo enfermo y un delincuente. Delincuente muy querido por las élites. Grandes grupos. Piensa tú que Ricardo Claro, que en paz descansa, ex dueño del Mega, lo tuvo en el año 2006 de rostro de las misas. A este hombre que vemos en pantalla. Ahora, hay un tema muy importante porque está la condena, pero bueno, y la indemnización contra las víctimas. ¿Cuánto vale una violación, querido Ignacio? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cuánto vale, pues? En Estados Unidos, la Iglesia ha tenido que pagar el último tiempo, desde que se desataron estas cosas, $1.000 millones. Pero ¿cuánto vale una violación contra un menor? Mira, la justicia puede decir cualquier cosa. Para mí lo que vale son las palabras de Jesús: piedra de molino de asno en el cuello y al mar.